SER Podcast. Hola a todos, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos al Deporte en la SER. Han hecho falta una sanción del Comité de Competición y una propuesta de castigo de antiviolencia para que la directiva del Atlético tome una medida concreta contra la presencia ultra en sus gradas. El Atlético de Madrid ha decidido no vender ninguna entrada en los próximos 5 partidos a la grada baja del Fondo Sur, que es donde se localizaron claramente los incidentes en el derbi. Esa es la dirección correcta. Lástima que para llegar allí hayamos tenido que recorrer un camino tan largo. Porque ese fondo es reincidente, porque allí se focalizan los que la arman, y eso que sabemos todos lo sabía el Atleti, y si no lo ha fomentado, digamos que lo ha consentido. Y ha esperado tanto que al final, por culpa de la directiva y de esos cafres, tienen un castigo todos. Y a mí no me parece justo. La Comisión Antiviolencia también pudo haber propuesto una multa alternativa que solo castiga a la directiva y a los causantes del lío. 3 millones de euros y la expulsión de por vida a los que se identifiquen, junto con lo del Comité de Competición, a mí me parece más acorde. Las 3:01, comenzamos aquí SER Deportivos. En la cadena SER, SER Deportivos, con Francisco José Delgado. Y con toda la redacción de deportes de la cadena SER, aquí estamos hasta las 4, como cada día os vamos a contar todo lo que queremos que es noticia este jueves en este SER Deportivos. Gracias por oírnos ahora en directo, después en podcast, del modo que os cuadre, la radio, el móvil, la tele, los Alexas del mundo, en un día en el que, una semana después de su anuncio de retirada, Rafael Nadal juega en Arabia Saudí contra Carlos Alcaraz con unos números de flipar. Álvaro Benito, buenas tardes. ¿Qué tal, Paco Jo? Buenas tardes. 5,5 millones de euros es el botín para el ganador de este torneo de exhibición en Arabia Saudí. Es aproximadamente el doble que por ganar un título de Grand Slam. Rafa vuelve a jugar por primera vez desde que cayera el 31 de julio en la modalidad de dobles en los Juegos Olímpicos junto a Carlos Alcaraz, que va a ser su rival en el día de hoy. Será la última vez, salvo sorpresa, que jueguen entre sí con un cara a cara favorable hasta el momento para Rafa de 2-1. El partido es no antes de las 8 de la tarde, antes a las 6:30, primera semifinal entre Novak Djokovic y Jannik Sinner. Gracias, Álvaro. Cada uno ingresa lo que genera, es un buen axioma, pero si nos quedamos solo en eso, nos quedamos sin deporte, porque los que pueden pagarlo viven lejos y lo quieren disfrutar cerca. Existe el peligro de que si sigue la cosa así, para presenciar un partido bueno de lo que sea, tengamos que viajar a Qatar, Emiratos o Arabia. Y de verdad, no estoy exagerando. Vamos a la portada de este SER Deportivos. Con dos noticias. La primera, el Comité de Apelación de la Federación estima parcialmente el recurso del Atlético de Madrid. Le quita 2 partidos de cierre de los impuestos por competición por los incidentes en el derbi. Pedro Fullana, buenas tardes. ¿Qué tal, Paco Jo? Buenas tardes. Sí, apelación ha tenido en cuenta gran parte de las alegaciones del Atlético de Madrid y la rebaja de las sanciones muy considerable. De 3 partidos de clausura de la grada de animación se queda en 1, de 45.000 euros de multa se queda en 3.000. El Atlético ha recibido la resolución, no la va a recurrir. Por tanto, los abonados de la grada de animación del Atleti podrán ir al Metropolitano en los próximos partidos, pero no este domingo frente al Leganés, que será cuando van a tener que cumplir esta sanción. Y a cambio, el Atlético de Madrid lo que ha decidido es que les va a devolver la parte proporcional del precio del abono correspondiente a este partido de este domingo en el abono del año que viene. Como nos ha oído al principio, un partido de sanción y 3.000 euros de multa es lo que va a tener ahora el Atlético de Madrid. Es la noticia de la mañana que juntamos con otra que venimos contando aquí desde hace semanas. El Real Madrid sigue de cerca el futuro de Alexander-Arnold, convencido de que es uno de los jugadores que les cuadra en el proyecto la próxima temporada. Pero ese interés podría adelantar su llegada antes, en el mercado invernal, si hay problemas en defensa o el jugador se pone a tiro. Os lo cuento de cara, iremos ampliando porque el Real Madrid no ha contactado aún directamente con el entorno del jugador, pero indirectamente al hermano del defensa del Liverpool, que es su agente, le han hecho llegar ya que antes de cualquier movimiento con el equipo red sobre una posible renovación, el Real Madrid estaría interesado en hablar con ellos. Tren Alexander-Arnold y el mercado invernal sobre la mesa del Real Madrid como noticia, protagonista la seleccionadora femenina de fútbol. Montse Tomé, que ha hecho hoy una pequeña revolución en su convocatoria para los próximos amistosos. Sonia Luz, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, ausencias importantes como Aitana Bonmatí por descanso o Irene Paredes Misa o Yane Lleva Navarro por motivos deportivos según la seleccionadora. Y si hay ausencias también hay novedades como la portera Suyastres, sigue sin llamar a Lola Gallardo, Ana Tejada o Cristina Martín Prieto, que llegan a la selección para los amistosos contra Canadá e Italia los días 25 y 29. Montse Tomé es la protagonista del día. La imagen va de selección también y es cambiar el banquillo de la femenina por la masculina. Y la reivindicación salarial de Luis de la Fuente, que lejos de calar en los que manda,
está directamente molestando y dejándose de lado. Antón Meana, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes. No es una prioridad de la Federación Española de Fútbol mejorar el contrato de Luis de la Fuente. Está renovado, tiene contrato en vigor hasta el Mundial del 26 y por tanto ahora toca esperar. Existe una promesa personal de Pedro Rocha, que no preside ahora mismo la Federación, con Luis de la Fuente, pero no es una promesa de la Junta Directiva. Hasta que no tengamos presidente electo no habrá negociación y por tanto la agencia que representa a Luis de la Fuente debe esperar. Ojo a esto, que va a traer lío a comienzos de año seguro. Y lío se intuye en la Asamblea de Socios del Barça. Cita para el sábado, es telemática, pero si el socio se lee la memoria económica va a encontrar cosas de flipar muy curiosas. Hoy la frase hay que leerla. ¿Es verdad que el club debe cantidades a 7 clubes distintos por el fichaje de Lewandowski? Y sobre todo, ¿qué pasó por el camino de su fichaje con un falso agente? Adrián Soldevila, muy buenas tardes. ¿Qué tal? El tema de deberle dinero a muchos clubes pasa cada año y evidentemente esto pues sorprende siempre, pero es lo que hay. Siempre el Barça debe dinero a muchos clubes, como le deben también mucho dinero al Barça. El tema es que el Barça transfirió 1 millón de euros de la comisión de Lewandowski a un presunto estafador que se hizo pasar por el agente del jugador Pini Zahavi. Según una investigación del Ketiyugas de la SER y del medio internacional OCCRP, el club recibió varios correos electrónicos reclamando el dinero que se mandó a una cuenta del Banco de Chipre al nombre de un supuesto abogado holandés, Michael Gerardus Hermanus Demon. El Banco de Chipre acabó bloqueando el ingreso y cerrando la cuenta al considerar que el Departamento de Compliance lo analizó y dijo que la transferencia fue de alto riesgo debido a la falta de documentación que justificara el pago. El Barça reconoce los hechos, se limita a decir que fue víctima de un intento de estafa, que el dinero no llegó al estafador y que el millón se pudo recuperar, sin dar más detalles del asunto. Puestos en contacto con Pini Zahavi, el agente reconoce que le suplantaron la identidad, la misma explicación que da el presunto estafador, que dice que le robaron la documentación. El Barça explica además que puso un caso en conocimiento de los Mossos d'Esquadra, pero la policía explica que el caso no se investigó porque el club no acabó denunciando los hechos. El resumen es que el descontrol del Barça roza a veces lo surrealista. Y así viene el día, así con más cosas, que el equipazo del programa ordena y os cuenta hasta las 4, con Óscar Ejido, Sara Núñez y Marta Casas en la producción, Elena Sánchez y Juan Carlos Fernández como cracks de la técnica. Emitimos desde el estudio Carlos Llamas de la cadena SER para el mundo. Estáis en SER Deportivo, son las 3:06, vamos al lío ya. Asfalto. Voy a volver sin tardar a Barcelona con novedades muy importantes para 3 jugadores claves del equipo azulgrana que reciben el alta una semana antes del Clásico. Adrián Alves, buenas tardes. Hola, Paco Jo, sí, son Gavi, Dani Olmo y Fermín. Los 3, según fuentes del vestuario del Barça, recibirán el alta médica el domingo para enfrentarse al Sevilla, aunque que tengan minutos o no, lógicamente dependerá de Hansi Flick, pero es una triple gran noticia para el Barça. Olmo ha hecho hoy una parte del entrenamiento con el grupo, Gavi y Fermín llevan días ya entrenando con sus compañeros y los 3 están a un solo paso de volver a jugar. El regreso más esperado, sin duda, es el de Gavi, que el domingo se cumplen 11 meses de su lesión de rodilla y que quería estar sí o sí antes del Clásico. Veremos si puede tener ya algún minuto ante el Sevilla. De momento, como digo, la idea es que esté en la convocatoria. Hoy, por cierto, Lewandowski y Lamine Yamal también han saltado a entrenar y Flick podrá contar con ellos el domingo, aunque alguno podría descansar en este partido ante el Sevilla. Gracias, Adri. El Barça recupera efectivos a una semana vista del Clásico. El Real Madrid también recupera alguno ya para este finde ante el Celta. Javier Herráez, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Alguno ni viajó con su selección. En el caso de Vinicius, que supera esos problemas que tiene o tenía en el cuello, va a poder jugar frente al Celta de Vigo. También Mbappé, aquella lesión muscular, se quedó aquí también en Madrid, aunque luego tuvo el asunto de Estocolmo, del que luego podremos hablar, pero evidentemente el Madrid va a estar cerca de su jugador, que le ve presionado, pero que evidentemente le cree. Courtois y Militao están ok los dos. Courtois para jugar de inicio, después de ese tema muscular también va a poder jugar. Lunin se queda en el banquillo, Courtois jugaría en Vigo. También Militao, que haría pareja con Rüdiger, que llegó ayer y no saltó al césped, pero está perfecto el alemán para jugar el encuentro. Tchouaméni, Camavinga y Güler, esta punta titular, también están ya aquí en Madrid, así que va recuperando efectivos. El Madrid tiene la montaña rusa en Vigo, el Dortmund en la Champions y la próxima semana el Clásico ante el Barça. Gracias, Javi. Seguimos repaso en lo deportivo. ¿Cómo está la actualidad del Atlético de Madrid más allá de ultras, Fullana? Bueno, pues el entrenamiento será esta tarde porque así da tiempo a los internacionales que faltaban a regresar para entrenar ya con el equipo y otros en el gimnasio. Faltaban Reinildo y los sudamericanos que han viajado en las últimas horas y ya están en Madrid, y los que no van a estar disponibles para este fin de semana, los 3 lesionados. Ninguno se recupera de momento, ni Llorente, ni Azpilicueta, ni Lenormand. Hablando de incidentes ultras, la UEFA también multó ayer al Athletic por los incidentes con algunos de sus radicales en Roma, y los vizcaínos van más allá y hablan de expulsiones. Iván Martín, buenas tardes. Buenas tardes, Joe. Sí, de
2 de los 15 identificados por parte del Athletic, los 2 socios, dice el club rojiblanco, asociados además con la peña Herri Norte Taldea, no solo vetar, el club rojiblanco va a reclamar a los 15 consecuencias económicas de su acción. El lanzamiento de bengalas, 30.000 euros ha sido castigado el Athletic por parte de la UEFA. Eso sí, ha dejado suspendida la prohibición de venta de entradas para el siguiente partido como visitante, en este caso en Bulgaria, aunque con un periodo de prueba de 2 años. Ojalá se pudiera reformar la ley para que las multas pudieran recaer en la que los arman, tanto como en los clubes. Y cierro este bloque mirando a la parte de gestión, en donde mañana va a haber una reunión de la gestora de la federación, que de esta manera da comienzo a las elecciones, Antón Meana. Estamos en una mañana de reuniones y de llamadas porque ayer recibieron los miembros de la comisión delegada y de la junta directiva convocatoria para el viernes. Por fin va a comenzar el proceso electoral. En teoría, la primera semana de diciembre ya tendríamos la asamblea confeccionada y después elecciones a presidente que se estima serán en enero del 25. Se va cerrando el círculo, se ve la luz y tendremos en breve presidente de la federación en el periodo 2024-2028. Las cosas de Palacio van despacio y las de la federación más despacio aún. Gracias, Antón. Y ahora lo otro que ha sucedido importante en Las Rozas. Donde es noticia la selección femenina, convocatoria de Montse Tomé para los partidos amistosos de la próxima semana, con novedades deportivas y con algún mensaje cruzado con la polémica y el Real Madrid. Sonia Luz, cuéntanos. Bueno, pues ayer escuchábamos al entrenador del equipo blanco, Alberto Toril, quejarse de que la lista de la selección coincidiera con el partido de Champions del Real Madrid. Decía que las futbolistas tienen que estar al partido porque algunas podrían quedarse sin ir, como es el caso de Ollane Misa y Eva Navarro por parte del Real Madrid. Y así le ha respondido esta mañana Montse Tomé. La verdad me sorprenden las declaraciones de Alberto, porque justamente el sábado coincidimos en la revaluación UEFA, estuvimos hablando de manera cordial y en ningún momento me transmite que está descontento con nada. Entonces sí me sorprende. Y bueno, creo que tampoco es el medio para pronunciarse sobre qué cosas, ¿no? A mí me gusta hacer las cosas de manera profesional y hacerlas directamente. Pues a ver si oímos más explicaciones por parte desde el Real Madrid. Antes vamos a Sevilla. Allí había preocupación por cómo llegaba Lo Celso tras su paso por la selección. ¿Qué sabemos, Florencio Ordóñez? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Seguimos pendientes del alcance de la lesión de Giovanni Lo Celso, que llegaba esta mañana a las 8:30, concretamente al aeropuerto de Sevilla. Decía que sintió algo en el entrenamiento previo al partido de Argentina frente a Bolivia y que por eso no participó en ese encuentro, ni siquiera estuvo convocado. Las sensaciones no son buenas, podría tener una pequeña rotura que le impediría jugar los próximos partidos, pero en cualquier caso hay que esperar a ese parte médico, a ese comunicado que debe salir en las próximas horas. Lo que sí parece claro, el jugador ni siquiera lógicamente se ha entrenado hoy y del aeropuerto se fue directamente a hacerse las pruebas médicas, es que no va a estar, la estrella del Betis no va a estar en el partido de pasado mañana en Pamplona ante Osasuna. Por cierto, en Sevilla también es noticia que la directiva del equipo de Del Nido no acuda al palco de Montjuïc, continuando, digamos, la fractura en las relaciones con el Barça. Santi Ortega, muy buenas. ¿Qué tal, Paco Jo? Buenas tardes. Sí, el Sevilla no estará ni en la comida oficial ni en el palco de Montjuïc el próximo domingo a las 9 de la noche en el partido contra el Barcelona por segundo año consecutivo, y como medida de protesta por el asunto Negreira desvelado por la cadena SER, el conjunto sevillista sigue con la misma postura del año pasado. Después de ese encuentro incluso el Barcelona rompió relaciones, aunque después sí mandó un representante al partido de vuelta que se jugó aquí en el Sánchez Pizjuán. Así que el domingo la directiva del Sevilla no estará ni en la comida ni tampoco verá el partido desde el palco. Además, vuelve la Liga. Mañana mismo en Primera tenemos un Alavés Valladolid de retorno de la competición. Última hora desde Vitoria. Kevin Fernández, buenas tardes. Hola, Paco Jo, buenas tardes. Dos equipos que hace mucho que no sonríen porque enlazan Alavés y Valladolid. 3 derrotas en los últimos encuentros. En los vitorianos, en media tabla, con las bajas de Sedlar y Hugo Novoa, la duda de Santiago Mourinho, que hasta las 6 de la tarde no va a llegar de su compromiso con las selecciones. En los pucelanos, de momento, a pesar de que son penúltimos, no se la está jugando Pecholano, el entrenador, que recupera a Javi Sánchez en defensa, pero pierde a Lucas Rosa. El partido mañana lo va a pitar Melero López, y para no perder las tradiciones te digo que con fresquito, lluvia y 13 grados en Vitoria. ¿Y qué día no hace fresquito en Vitoria? Y del fútbol de Liga, el más inmediato, jugado ayer otro partido de Champions femenino. El Barça se pegó un paseo y una pasada ante el Hammarby de Suecia. Ana Palet, buenas tardes. Hola, Paco Josi. El Barça se dio un festín de goles, 9-0 ante el Hammarby de Suecia en esta segunda jornada de la Champions femenina, con actuación destacada de Claudia Pina, que firmó un doblete. Una victoria muy necesaria tras el tropiezo contra el Manchester City, que ayer ganó y lidera el grupo D. También las azulgrana volvieron a dejar la portería a cero después de 3 partidos seguidos encajando. Hoy el equipo tiene el día libre y mañana empezará a preparar el último partido de Liga este domingo
justo antes del parón de selecciones. Y la jornada Champions la completa esta noche el choque, esta tarde, entre el Real Madrid y el Celtic, partido en donde los de las de Toril buscan la primera victoria continental. Sara Núñez, muy buenas. Muy buenas, Paco Jo. Y a las 7 menos cuarto el Real Madrid femenino se enfrenta a su segundo partido de la fase de grupos de la Champions League y lo hace frente al Celtic tras caer frente al Chelsea la semana pasada. Buscan su primera victoria en la máxima competición. Su rival es un Celtic que se estrena entre los 16 mejores y que viene de perder también en su primer partido. Se enfrentan a este encuentro después de conocerse la lista de convocadas de la selección. 6 jugadoras blancas están entre las seleccionadas, pero se caen de la lista Misa, Ollane y Eva Navarro. Gracias, Sara. Vamos al polideportivo. Lo primero del polideportivo es la reedición de la final de la Euroliga pasada. En el Palacio se disputa un Real Madrid-Panathinaikos con cierta presión ya para los blancos. Marta Casas, muy buenas. Muy buenas, Paco Josi. El Real Madrid que se reencuentra con el campeón, el Panathinaikos de Atamán, de Lucas, de Lorenzo Brown o de Juancho Hernán Gómez en un momento delicado. 5 derrotas en 8 partidos. Los verdes que también vienen de caer en París, en Europa, con Campazo de vuelta después de cumplir la sanción de un partido. Las bajas de Feliz y Garuba apelando a la mejora defensiva después de caer en Vitoria. El partido a las 9 menos cuarto. El Madrid juega la cuarta jornada en lo que el Barça ha terminado la tercera en la Euroliga y con su victoria sólida ante el Mónaco sube en la clasificación. Javier Saisó, buenas tardes. Tardes en lo que fue el mejor partido de la temporada hasta ahora del equipo de Peñarroya. Victoria de las denominadas de prestigio con Kevin Panther como figura con 21 puntos y con un Jabari Parker con una serie de 4 de 6 en triples. El Barça, que visita mañana al líder Estrella Roja, se coloca segundo. Fuera del básquet de hoy nos acercamos a un fin de motor que tiene cita con Australia en el Mundial de MotoGP y esta próxima madrugada ya tendremos entrenamientos. Melbourne, Mela Chércoles, muy buenas. Pues y ráfagas, Paco Jo, a estas horas de la noche, 9 más que en España. Está lloviendo en Phillip Island y lo va a hacer también seguramente mañana viernes y el domingo pues nubes y claros, pero vete a saber qué pasa, porque en este circuito se pueden vivir las 4 estaciones del año en un mismo día. Hoy hemos tenido rueda de prensa oficial cara a cara entre el líder Jorge Martín y Pecco Bagnaia, su perseguidor a 10 puntos de distancia. Los dos echan flores el uno al otro, tienen buena relación, se respetan entre ellos, pero cuando salgan a la pista, a ver quién consigue sacar más botín de un circuito en el que Marc Márquez se frota las manos porque es de los que se gira a izquierdas y además hay asfalto nuevo, lo que puede generar un poquito de caos, confusión entre la parrilla, como ya sucedió en Aragón hace unas semanas, escenario en el que, por cierto, arrasó. Además, volvemos al tenis porque más allá del Nadal Alcaraz de exhibición, es protagonista Paula Badosa. Miguel Ángel Zubiarray, muy buenas. Hola Paco, buenas tardes. Pues en Ningbo, China, Badosa avanzó ayer ronda, ganó en 3 sets. Hoy descansa, vamos a ver cómo se le va dando el torneo. Por lo demás, la exhibición de Arabia Saudita, bueno, bien organizada, estuvo bien, los partidos interesantes. Sinner vapuleó a Medvedev 6-0, 6-3. Alcaraz jugando bien 6-4, 6-2 a Rune, la pista muy rápida. Y hoy a las 6:30 van a jugar Djokovic-Sinner y después sobre las 8 Alcaraz y Nadal, un partido que sin duda todos queremos ver. Y 2 más. En vela también nos acercamos al tramo final de la Copa América en Barcelona, Xavi. Sí, y se calienta la final de esta Copa América. Ayer golpe de teatro de Lineos Britannia, que ganó las 2 regatas del día y sitúa, atención, el marcador 4-2, pero aún para Emirates New Zealand, el actual campeón. Mañana 7ª y 8ª regata. Recordemos que la victoria es al mejor de 7 regatas. Y cerramos con gol porque hoy empieza el Andalucía Master con la presencia de Jon Rahm. Héctor González, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, es el último torneo de Rahm en Europa este año y el que le asegura poder participar en la Ryder del año que viene. Primera jornada en Sotogrande, provincia de Cádiz, jornada de 2 bajo par para Jon Rahm, 23º en la clasificación, a 7 golpes del líder, el británico Brown. El mejor español por ahora es el madrileño López Chacarra, en 6ª posición. Gracias, Héctor. Así se vive este jueves en lo global, en el ámbito deportivo, en lo que tenéis más cerca. Ahora os cuentan el resto de compañeros que se pasan por aquí hasta las 4 en este Ser Deportivos. En Madrid, en lo más próximo, la noticia más cercana del día es la rebaja del castigo al Atlético de Madrid por los incidentes en el derbi. Apelación vuelve a pegar un revolcón al comité de competición y le quita 2/3 de la sanción y gran parte de la multa económica para satisfacción, supongo, del Atlético de Madrid y de parte de sus seguidores. Sigue por ahí, ¿no, Fullana? Aquí seguimos. Tengo 3 preguntas clave. ¿El Atleti recurre y si es un no, cumple la sanción este fin de contra el Leganés, que lo sepa la gente? La sanción la recurre, sí. La cumple este fin de semana también. El Atlético de Madrid ha recibido la resolución esta mañana justo cuando apelación ya la hacía oficial, poco antes la recibía el Atlético de Madrid. La ha estado analizando, entiende que esta sí es más justa y proporcionada. Es verdad que no está de acuerdo con que todos los sectores de la grada de animación se vean afectados por este asunto, pero es lo que hay. Se baja de forma considerable de 3 partidos de clausura de la grada de animación, que es toda la parte baja, que afecta prácticamente a 5
5.000 personas se pasa a un partido de clausura y también económicamente baja mucho, de 45.000 a 3.000. Por tanto, se va a cumplir este fin de semana frente al Leganés, estará toda la grada vacía, porque el Atlético de Madrid no va a recurrir. ¿Es independiente esto de la medida del Atlético de Madrid con ese fondo? Es decir, ¿va a dejar de vender entradas en ese fondo en los próximos 5 partidos? ¿Afecta a los mismos tramos que afecta la sanción? Sí, afecta a lo mismo. Lo que pasa es que el Atlético de Madrid ha decidido tomar esa decisión de no viajar fuera la parte de la grada de animación por varias cuestiones. Primero, porque siguen investigando y no tienen localizados e identificados a todos los que la liaron el día del derbi. Segundo, porque el Atlético de Madrid tiene otra sanción más de la UEFA internacional de cuando se viajó al partido de Lisboa frente al Benfica, una multa económica, y luego también la amenaza de sanción sin poder vender a la totalidad de aficionados fuera de casa si durante el próximo año otra vez hay alguno de los gestos racistas que hubo en el partido de Lisboa. Por tanto, va a mantener esta decisión y bueno, pues es una decisión que ha tomado el Atlético de Madrid que casi nunca ha tomado en este sentido y yo creo que es algo novedoso de esta temporada. Vale, y la última, Follana, ¿qué esperan en el club de la otra vía abierta? De la propuesta de antiviolencia del cierre total durante 15 días del Metropolitano. Pues lo mismo que ha pasado ahora, que se reduzca bastante. Es verdad que el Atlético de Madrid no entiende que haya dos juicios paralelos, por decirlo de alguna manera, aunque son dos vías totalmente distintas una de la otra, pero entiende que el Atlético de Madrid, si se está siendo juzgado por la vía de la Federación, con el comité y ahora con apelación, la otra vía no tendría por qué ser así, porque ya tiene una sanción encima, pero lo que quiere el Atlético de Madrid y lo que va a pretender es que esa sanción no se lleve a cabo. De momento es una propuesta, no puede tomar ninguna decisión, simplemente ha mostrado su malestar con las palabras de Gilmarín. Cuando esto termine con una sanción, pues el Atlético de Madrid la va a recurrir porque entiende que no tiene que estar todo el campo sancionado con 70.000 espectadores, y aquí está el claro ejemplo. Ahora hay un precedente en la vía federativa donde se ha aceptado cerrar solo una parte de la grada y un partido. Por tanto, por proporcionalidad y por jurisprudencia, aunque no sería el concepto más claro, pero sí lo puede explicar, no tiene mucho sentido, entiende el Atlético, que vayan a sancionar todo el campo completo durante 15 días. Vale, pues explicadito. No te vayas que luego ya terminas de copresentar. Eso del Atleti. En el Real Madrid estamos en una semana clave. Los próximos días Celta, Dortmund y Barça marcan en rojo por primera vez, yo creo, el presente del Real Madrid, con Ancelotti viendo cómo compone o recompone el Tetris, cuánto recupera y de fondo todo el pollo con Ancelotti, Javier Herráez. Eso es, sí, la verdad es que la tranquilidad en el equipo en lo deportivo es porque ha recuperado a jugadores como Vinicius, que va a jugar el encuentro y que está mucho mejor de ese tema o de ese problema en el cuello que le impidió viajar con su selección con Brasil, de Mbappé, que no estuvo con Francia, que estuvo trabajando en Valdebebas, que luego se fue a Suecia y pasó lo que pasó. Ya contábamos anoche en el larguero que el jugador bueno, pues tiene el apoyo del club. El club no estaba allí estaba solamente Mbappé. Hay que saber lo que verdaderamente ocurrió, pero el futbolista, el Madrid cree a Kylian Mbappé, y para Kylian Mbappé hay un responsable que es el PSG y al que la IFI, que piensa Mbappé, pues le persigue a él y a su familia, y que esto no es solamente este tema, sino que habrá más temas en el futuro, que ya ha habido más temas y que es una persecución que el futbolista sabe que va a tener, y esa presión la lleva el jugador, pero evidentemente aquí tiene que hablar la justicia. Y luego en lo deportivo, pues nada, Courtois y Militao están ok, los dos para jugar. Courtois, que se perdió 2 partidos de Liga, jugó Lunin y lo hizo bien, como siempre, el ucraniano, pero el titular es Thibaut Courtois, que es el mejor del mundo. Militao vuelve a la defensa, también se quedó en Madrid y va a formar pareja con Rüdiger, que llegó ayer, que no salta al césped, pero se encuentra bien el alemán. Y luego vamos a ver, creo que Güler, con su actuación en la selección, con la selección de Turquía, pues sigue llamando a la puerta de Ancelotti para jugar más. No sé si de inicio, pero va a tener opciones, aunque claro, a ver quién quita a Bellingham, a Vini, a Mbappé. Pero Güler tiene opciones de jugar este partido, y como son tres encuentros muy importantes, seguro que el técnico italiano Carlo Ancelotti le va a dar opciones de que tenga algún partido como titular. Primera estación Vigo, luego el Dortmund, donde evidentemente hay que intentar ganar, pero es una liguilla y el Madrid va a estar entre los 8 mejores casi seguro, de eso no tenemos nadie duda, aunque sea una liguilla complicado, diferente en esta primera fase de Champions. Y de fondo yo creo que el equipo o el partido que va a examinar al Madrid este año, de momento al menos, va a ser el Barça,
Celta, ese encuentro, ese clásico que se va a jugar dentro de, si no me equivoco, 9 días en el Santiago Bernabéu y que va a marcar muchas cosas en el club. 3 estaciones, con el Celta, el Dortmund y el Barça como protagonistas. Gracias, Javi. A ti. Por cierto, el Celta-Real Madrid lo pita Hernández, que pitó el Polonia-Croacia de selecciones y del que rajó Modric justo ayer mismo por la expulsión de su portero. Es que las casualidades en la vida son alucinantes. Y hablando del Real Madrid, ¿tenemos alguna novedad con los plazos que se manejan en el entorno de la lesión de Alaba, Antón Meana? Sí, hola Paco, muy buenas de nuevo. Están sorprendidos en el entorno del jugador austriaco por las noticias alarmantes que prácticamente retiran al futbolista. Creo que cada uno es responsable de lo que dice. Nosotros hemos contado en la cadena SER que no va a volver en octubre ni en noviembre y que no ponen fecha de vuelta, pero hablando ayer con un oyente del programa, que además es amigo y que conoce bien a Alaba y que incluso ha tenido algún asunto con él, nos dice que no hay ningún tipo de alarma médica en torno al futuro del jugador, que es verdad que ha tenido no solamente la operación de menisco, sino que ha tenido 3 intervenciones y que eso complica cualquier tipo de recuperación, pero que dentro de que no pueden poner fecha y dentro de que no están extremadamente contentos porque él quiere jugar, le sorprende el alarmismo que realmente parece que retira del fútbol a David Alaba. De hecho, dicen que el Madrid sabe cómo va la recuperación, que dentro de que no va bien, no va rematadamente mal, y que este año el Madrid va a contar con David Alaba. Estoy ahora mismo en los Juegos Inclusivos de la Fundación Sanitas en el CSD. Aquí hay mucha gente del deporte, mucha gente de la medicina. Luego rascaré un poco a ver si me entero de algo más, querido Paco Jo. Vale. Pero que no van a retirar a David Alaba estas lesiones, lo confirma su entorno con cierta sorpresa por lo que está saliendo. Vale, pues contado queda. Quiero decir, nosotros ya venimos informando de que hay retrasos con respecto a lo que se pensaba en la recuperación de la lesión de Alaba, que en principio iba a ser en octubre, que ya dijimos que no, que tampoco en noviembre. Parece que en el club tampoco esperan que sea en diciembre, pero más allá de ahí, desde luego aquí nadie ha dicho nada más que pueda sobrepasar esa fecha. El Real Madrid y yo creo que el propio jugador no esperan jugar este año, pero que no juegue este año no significa que no juegue más y que no juegue incluso en esta temporada. Contado queda. Del resto de las noticias, en plan repaso a los equipos madrileños tras el parón de las selecciones, yo creo está sobre todo James Rodríguez muy en el foco. Óscar Ejido, muy buenas. Muy buenas, Paco, otra vez, porque viene de jugar con la selección colombiana y de hacerlo muy bien otra vez también. Y a pesar de la derrota del fin de semana contra Bolivia, ha sido la estrella en el 4-0 contra Chile. No marcó, pero dio una asistencia a Luis Díaz y con 4 asistencias es el mejor asistente de la fase de clasificación sudamericana, por delante incluso de Neymar en Brasil. Lo ha hecho tan bien que ha recibido elogios incluso de la FIFA en este parón y contrasta con que el colombiano todavía no se ha sentado en el 11 del Rayo Vallecano, un Rayo que juega el domingo a las 2 de la tarde en Mallorca. Además, en el Getafe, este fin de semana podemos ver otra vez a Nión jugando con el Geta, después de su vuelta la semana pasada. Puede ser el domingo a las 6:30 en la Cerámica. Se convertiría en el único jugador que ha vestido la camiseta del Getafe y del Leganés 2 veces en 2 etapas distintas. Y en el Leganés están disponibles para el domingo para jugar contra el Atleti tanto Renato Tapia, que fue baja ante el Valencia hace 2 semanas, como Sebastián Haller, que fue sustituido al descanso ante el Valencia por un golpe en la cadera. No pudo ir convocado con la selección de Costa de Marfil, pero los dos en principio están ok para un Borja Jiménez que habla mañana a la 1 en Butarque. Le estoy haciendo un pastel con todo lo más cercano y dentro de ese pastel, una de las guindas del día está en el Palacio de los Deportes, con el partido que juegan el Real Madrid y el Panathinaikos, que no es ni más ni menos que la reedición de la final de la pasada Euroliga. Así que repasemos lo que se juega hoy y lo que está buscando el Madrid en el mercado, Marta Casas. Sí, bueno, pues se está buscando una pieza que encaje en una plantilla que se está demostrando que necesita refuerzos, con Razan Meis, que está aterrizando y buscando su lugar, con Ibaka intermitente, cuyo encaje es importante para el equipo, con Garúa saliendo de una lesión que también ha afectado a Andrés Feliz, que va a estar unas 5 semanas de baja, con una rotación escasa. Falta un ala pívot después de la salida de Yabusele, que en principio parece que va a llegar, aunque no se sabe cuándo. Uno de los nombres que está apuntado es el de Dylan Osetkowski, que sigue, eso sí, a la espera de ser sancionado, pero no es el único y falta por ver si el club se plantea fichar a un base o a un combo que eche una mano en ausencia de Feliz, además, y que pueda aportar en el tiro exterior, donde el equipo está sufriendo. El Real Madrid que está atento al mercado y está atento a los descartes que puedan llegar de la NBA. Pero eso es lo que puede ir pasando. Paco, lo que seguro va a pasar hoy a las 9 menos cuarto es que llega al Palacio el actual campeón, el Panathinaikos de Atamán, de Lucas, de Juancho, que además se ha reforzado con nombres importantes como Lorenzo Brown, como Chedi Osman o como Jurseven, lo que hace todavía más
temible al equipo griego y candidato a repetir el título de la Euroliga, con permiso también, por ejemplo, del Olympiacos, que ha conseguido el fichaje de Sasha Vesenkov. La buena noticia para Chus Mateo es el regreso del Facu Campazo después de cumplir un partido de sanción, los atisbos de brotes verdes como el rendimiento de Tavares el otro día o sobre todo la mejora en defensa que en parte se vio el martes en Vitoria en el primer partido con menos de 83 puntos encajados. Así que todo eso son los, entre comillas, buenas noticias para el Real Madrid, que hoy ha afrontado pues una finalísima, casi podríamos decir. Las malas es que ahora mismo ante equipos grandes el favorito es el otro que no sea el Real Madrid, tal y como está el Real Madrid, con la composición de la plantilla y con lo que tiene a su disposición Chus Mateo. Y gracias, Marta, por tocar todos los palos. Tengo Fútbol Sala, primera jornada de la Liga. Hoy un acto aquí al lado, con la presentación del equipo de élite que tenemos en Madrid. Tony López, muy buenas. ¿Qué tal? Estamos aquí en el espacio Telefónica, al ladito de la radio, en la calle Gran Vía, el edificio de Telefónica, donde ha sido la presentación del equipo más laureado de la historia del Fútbol Sala, de Movistar Inter, que ya empezó la temporada ganando 1-4 y sigue la temporada este sábado, segunda jornada contra Burela en casa, en el Jorge Garbajosa. Y en el primer partido metió gol uno de los capitanes de este año. Cecilio, ¿qué tal? Muy buenas, Chillo. Muy buenas, ¿qué tal? Con la temporada ya en marcha, imagino que ilusionado, sobre todo viendo la plantilla, los nuevos jugadores, el objetivo, no sé si te marcas alguno a nivel del equipo o no. Bueno, yo creo que el objetivo lo marcará la temporada, obviamente, pero sí es cierto que lo llevo diciendo durante toda la pretemporada, que el ambiente es muy diferente a lo que yo viví aquí en Inter. Creo que es un ambiente ambicioso, creo que la gente tiene ilusión, ha venido gente con ganas. Por lo que yo veo, respiro a un ambiente muy bueno para llegar a finales y levantar títulos. Que luego se dé o no depende de nosotros. Cuando llegue aquí no es para he llegado y ya, no. He llegado y ahora empieza mi carrera deportiva, ahora empieza la gente a hablar de mí, ahora empieza la gente a fijarse en los equipos, a jugar al 100% contra ti. Y creo que eso es lo que debemos de demostrar los capitanes a los demás del equipo, que aquí venimos a ganar, venimos a día a día a competir y que nadie se relaje. Estas eran las preguntas fáciles, porque el fútbol sala hasta un momento en el que hay que hacer también preguntas difíciles. ¿Cómo has visto el Mundial de la Selección, en el que nos eliminaron en octavos? ¿Y cómo ves el futuro de la selección? Ya no digo si vas a volver o no, sino si crees que tiene un futuro bueno la selección o es imposible mejorarlo a corto plazo. Bueno, hablando del Mundial, creo que incluso las personas y los compañeros que han ido saben y han dicho abiertamente que no era lo que esperaban, y también es cierto que si se pasa mal, y creo que al final hay que ser también un poco autocrítico, también son personas. Creo que al final dentro de España, pues en vez de ayudar, creo que a veces intentamos destruir y creo que eso no nos viene nada bien. Creo que al final se valora mucho al jugador, lo digo, de fuera, se valora mucho que dan oportunidades a jugadores argentinos, chilenos, colombianos, ucranianos, pero ¿y quién le da oportunidades al jugador español? Que creo que también le podemos dar oportunidades para que nuestra selección crezca. Y respecto a lo que viene de la selección de ahora, lo que realmente escucha es que el elegido creo que es Jesús Velasco, que ojalá y le vaya bien y tenga éxito. Hilando esta respuesta con la siguiente pregunta, se está hablando de que hay menos de 1000 espectadores por partido en la Liga de Fútbol Sala, también menos gente en el pabellón, todo esto que está pasando con la selección. ¿Cree Cecilio que el fútbol sala español está en crisis? Bueno, yo creo que más que en crisis lo estamos matando, como he dicho antes. Creo que al final tenemos una televisión que siempre se ha demandado que se vean todos los partidos, vale, de pago, 60 euros. Creo que la gente paga mucho más por otras cosas que a lo mejor no son sus prioridades, y nosotros, en vez de apoyar al fútbol sala pagando ese dinero y viendo nuestro deporte, nos dedicamos a no hacerlo y ver otras cosas. Si demandamos que se vea el fútbol sala, nos ponen una plataforma a verlo y no apoyamos esa plataforma, al final nunca nadie lo va a ver, evidentemente. Y cerrando ya con algo deportivo, por ahí otra vez a lo fácil, si tuvieras que elegir entre ganar un título o simplemente clasificar a Inter a Europa como capitán de cara a esta temporada que empieza, ¿qué elegirías? Creo que, y a mí personalmente me falta ganar la Liga con Inter, y creo que ese partido último que te va a dar el título de la Liga, que te va de vacaciones y que aparte te da un premio a Europa, creo que sería espectacular, y deseo, y de verdad que mi sueño desde el primer día que vine a Inter, ganar una Liga y levantar ese título y que todo el mundo pueda verlo. Pues objetivo firmado aquí en Ser Deportivo. Gracias, Chillo. Muchas gracias. Cecilio, uno de los capitanes de Movistar Inter, aquí en la cadena SER. Joder, qué sincero, además, mojándose en todas las respuestas. Gracias, Tony. Y me queda, para completar todo lo que ha sucedido cercano en Madrid, lo de la lista de convocadas para los amistosos de la semana que viene, y Montse Tomé, la seleccionadora, sorprendiendo y respondiendo un poco con evasivas a depende de qué, Sonia Luz. Sí, porque no es fácil sentarse delante de todo el mundo cuando has dado una lista en la que hay tantas novedades, especialmente por las ausencias, porque aunque se esperaba un poquito de
meneo en el árbol después de lo que sucedió en los Juegos Olímpicos, pues quizá no esperábamos una lista en la que faltara Aitana Bonmatí, Irene Paredes, Misa Ollane o Eva Navarro. Los motivos son diferentes. Aitana es por descanso, dice que lo ha consensuado así con el Fútbol Club Barcelona, y del resto, comentaba la seleccionadora, escúchala, que era por motivos deportivos. Sí, es deportivo y bueno, no he hablado con ella porque no es mi proceder hablar con las futbolistas que no vienen convocadas. Y luego en cuanto a Misa, pues bueno, vienen 3 grandes guardametas, Cata, Esther y Adriana, son 3 porteras que van a estar con nosotros en contexto selección. Y en cuanto a lo de Aitana, pues bueno, hemos hablado con el club, hemos hablado con ella, creemos que Aitana necesita descansar y desde la selección siempre se ha mirado por la salud de las futbolistas. Pues una pregunta a Juli García, que es la comentarista del fútbol femenino en la SER, que nos ayuda a entenderlo. Juli, muy buenas. Hola, muy buenas. ¿Lo calificarías como revolución esto? ¿Y qué te parece más revolucionario de lo que escuchas? No sé si decirte las que trae o las que se olvida que podrían entrar, que no son las que fueron a los Juegos Olímpicos, por nivel de rendimiento hasta el momento en este inicio de temporada. Yo primero, comentar que me parece, no comparto el hecho de que no sea tu proceder comentarlo con las jugadoras, porque quizá, por ejemplo, en el caso concreto de Misa, iba como a los Juegos Olímpicos como portera titular, el rendimiento no es bueno, optas por Cata cuando venía una lesión, no tenía ritmo, y ahora directamente en la segunda convocatoria la dejas fuera. Es decir, el impacto emocional que puede tener Misa cuando su equipo está haciendo un inicio de temporada muy bueno y es uno de los equipos que encaja menos, es para destacar. Y después, yo creo que no me parece mal que opte por dar oportunidades a otras jugadoras mientras quede claro que son oportunidades y no tienen un sitio fijo, o las que se han quedado fuera, que sepan que se las tiene en cuenta. Y lo que me refería con las jugadoras que se han dejado fuera es que, por ejemplo, a mí hay un nombre que me llama la atención, que es, por ejemplo, el de Claudia Pina. Creo que está aprovechando muchísimo en el Barça, sobre todo la lesión de Salma, un poco inconcreta, y luego la confianza que le está dando Pera Romeu, y que están haciendo un inicio de temporada para mí sublime, y que sería interesante que en estas alternativas que presentas en la convocatoria ella también pueda estar como opción, porque quién sabe las necesidades que tendrás más adelante. Esto se llama contexto, y así lo contextualizamos todo. O María Pérez, por no ejemplo, sé, también. Estoy diciendo nombres por decir también. Sí. No. Pero por decir no, son nombres que tienen que estar encima de la mesa y que a lo mejor merecen una explicación mayor que la que han tenido por parte de la seleccionadora. Y por eso Juli los pone encima de la mesa y por eso nosotros explicamos el contexto. Gracias, Juli, un beso. Un beso, que vaya bien. Y ahora se viene una entrevista imprescindible. En 2 minutos es algo que si os perdéis no os vais a perdonar, ni os mováis. Esta sintonía define la sección de José Manuel Calderón este año, pero una vez al mes la cambiamos por algo que suena más acorde a lo que viene. Esta, que es el Calde and Friends, que es una sección que hacemos aquí una vez al mes y que sirve para conocer el baloncesto de otra forma, con la generación de oro de nuestro deporte y entrevistas un poquito más cercanas. Para hacer el Calde and Friends necesitamos al amigo de Calde y a Calde. Pero ahora mismo tenemos al amigo de Calde, porque a Calde nos está fallando la comunicación con Estados Unidos. Así que Alex Monbrú, seleccionador de Alemania, muy buenas tardes. Hola, buenas, ¿qué tal estáis? ¿Cómo estás? ¿Qué tal te va la vida? Bueno, bien. Es increíble que me tenga que entrevistar Calde y no esté, ¿no? Pero aparte de eso, todo bien. Bueno, todo bien, pero todo distinto, ¿no? Quiero decir, estás ante una temporada que es una novedad absoluta para ti, ¿no, Alex? Sí, bueno, es diferente, ¿no? Es todo desde otro punto de vista y sobre todo de otra manera porque bueno, vas a trabajar mucho en verano y menos no menos, pero de otra manera durante el año, ¿no? Qué callado te lo tenías, ¿eh? Que durante los Juegos Olímpicos fuiste comentarista de la cadena SER y estabas viendo ya las selecciones contra las que podías jugar. Sí, ahí estábamos. Lo que pasa es que estas cosas siempre se llevan, bueno,
hay conversaciones y siempre hasta que no salen hasta el final, pues lo llevas todo como ya se sabe, como un poquito en secreto, ¿no? ¿Cómo se gesta una cosa así? ¿Cuánto de alucinante ha sido toda esta historia que da contigo en un banquillo que es el banquillo más importante de una selección ahora mismo en el mundo, con la salvedad de Estados Unidos? Bueno, pues ellos supongo que harían su trabajo de campo, ¿no? Su información, el ver qué perfil buscan y qué es lo que buscan, y a partir de ahí, pues bueno, tuvimos un par de reuniones, fueron bien, nos citamos, vimos y conocí un poco cómo funcionaba todo, y al final, pues bueno, llegamos a un acuerdo. Un poco así. Un poco así, pero a ver, suena tan simple que parece que yo pueda ser seleccionador alemán, pero que no, que es la selección mejor del mundo después de Estados Unidos, y supongo que es, Alex, el reto más importante de tu vida como entrenador, ¿no? Bueno, sí, porque representar a un país, ¿no? A un país que ahora mismo es campeón del mundo, en el que ahora mismo pues hay una generación muy buena de jugadores y bueno, y hay que seguir un poco pues con el mismo nivel, ¿no? Entonces siempre es complicado. Está claro también que a lo mejor eres un poco novato en eso, pero al mismo tiempo pues he estado en la generación, no sé si de oro, pero una de las buenas generaciones de la selección española cuando hemos ganado todo, y sabes un poco cómo funciona la parte interna, ¿no? Pues Alex Mumbrú, te presento a José Manuel Calderón, cuya sección de Calde and Friends queda reducida a la mitad, porque yo ya le he chupado la mitad del tiempo, pero que estoy seguro de que él te va a hacer las preguntas buenas. Hola, Calde, te dejo con Alex, muy buenas. Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Calde, tienes multa por llegar tarde, ¿no? Sí, estaba aquí, es que no era capaz de conectar, pero nada, ya estoy conectado, me han llamado por todos lados, pero todo me saltaba y bueno, pues a veces pasa estas cosas con la tecnología, no hay problema, ya estoy aquí. Vale, pues nada, pregúntale tú, Calde, a Alex, lo que quieras. Quiero decir, ahora ya tenemos menos tiempo y tenéis que comprimir, pero bueno, adelante, yo ya os corto cuando vea que no hay más. Tengo 3-4 preguntitas aquí rápido. Yo creo que lo primero es, porque el otro día lo hablamos con Jorge y mi pregunta era eso de, oye Alex, ¿realmente nunca habíamos hablado de esto? ¿Siempre quisiste ser entrenador? Bueno, sí, la verdad es que sí. La verdad es que al principio no, al principio te planteas muchas cosas, ¿no? Y vas descartando cosas y dices, oye, pues árbitro, complicado. Pero bueno, siempre quieres seguir relacionado con el baloncesto, no sabes a qué niveles, y lo que sí tenía claro es que quería seguir en la pista, ¿no? Y porque es lo que más me gusta, lo que me atrae, necesita mi cuerpo adrenalina. Y conforme ya fueron pasando los años, pues ya los últimos 6-7 años, al final yo también me saqué el título mientras estaba jugando. O sea, eso ya hablaba de que mis pasos irían por ahí, ¿no? Qué bueno. Pues, oye, y con los cambios, ¿no? Desde que jugábamos nosotros, ahora que estás siendo entrenador, ¿no? ¿Cuáles son los retos más complicados que ves en con estos años, o con estos nuevos jugadores o nueva generación? ¿Cuáles son las diferencias más grandes y cuáles son, bueno, pues el reto que tú decías, bueno, pues si es que cuando yo entrenaba o me entrenaban, yo hacíamos esto y ahora esto es inviable y he tenido que adaptarme a esta nueva generación? Ahora, por ejemplo, en Alemania con mucha gente súper joven, ¿no? Bueno, el baloncesto ha cambiado mucho, ¿no? Durante nosotros que estuvimos casi 20 años, ¿no? Porque yo me acuerdo, pues, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, me acuerdo que en pretemporada parábamos y yo decía, bueno, se acaba la temporada, pum, parabas, te ibas a la playa, no hacías nada y luego volvías la pretemporada y empezabas a correr y a ponerte en forma, ¿no? Y ahora yo creo que no hay ningún jugador, ni nosotros al final, que parara en verano, ¿no? Al final ya todo el mundo pues aprovechaba casi el verano para mejorar, para tecnificar, para hacer preparación física, ¿no? Y eso es algo que ha cambiado mucho. Y en eso, pues referente también mucho a lo mismo, ¿no? Yo creo que el baloncesto ha cambiado mucho en el aspecto físico. No sé si, bueno, no solo para jugar, sino también por la carga de partidos que hay. Hay una conglomeración de partidos importante y entonces necesitas físicamente pues estar bien para aguantarlo y luego no solo aguantarlo, sino estar a un nivel de tono alto para jugar, ¿no? Yo creo que la diferencia más grande con nosotros es que hay jugadores pues que a lo mejor en esta época pues el talento era grande, pero el físico no era tanto y ahora costaría un poco más jugar, ¿no? Oye, y ahora hablando así de diferencias, ser entrenador de un equipo, como has estado haciendo hasta hace unos meses, ¿qué es lo que más te está costando o esta adaptación? ¿Cuál es tu día a día? ¿Qué es el día a día de ser seleccionador de Alemania?
Bueno, primero, en cuanto empezó la temporada, estuve en Alemania, ahora mismo estoy en España, pero estuve en Alemania casi un mes, pues hablando con los directores deportivos, con los entrenadores, con todos los jugadores, con los CEOs, viendo partidos, viendo un poco cómo iba la liga, mirando ya las ventanas, que es otra problemática que tenemos cercana. Y al final, pues, un poco empapándote, ¿no? Un poco de la cultura alemana, que a veces es diferente o puede ser diferente que lo que es la cultura española en el ámbito cultural, ¿no? Pero no en el ámbito del baloncesto. El baloncesto pues es igual aquí que en Estados Unidos, que en Australia, ¿no? Al final, el baloncesto, pues las reglas es lo mismo y al final lo que cambian un poco son los estilos de juego, ¿no? Pues intentando aproximándome lo más a la selección y luego pues esperando que llegue el momento. Y es cierto que viendo muchos partidos, ¿no? Al final no paro de ver baloncesto, todo el día baloncesto, ¿no? Al final incluso llegan mis hijos a casa del cole y me dicen, ¿otra vez? Y yo, sí, claro, ahora es un poco lo que toca, ¿no? Uh-huh. Pues lo que... Tengo una más. Venga, pues vale. Pues, muy rápido. Pregunta rápida, respuesta rápida. Es que esta creo que la voy a dejar para siempre, que Jorge y yo dijimos que Alex fue... ¿Quién ha sorprendido a Alex Max, ¿no? De los compañeros que hemos tenido durante nuestra carrera en la selección, decía que la sorprendió en el trabajo, en el puesto que estén ahora mismo. Nosotros dijimos que Alex, pero no sé si Alex tiene... ¿Quién es su respuesta? Que no se lo esperaba. Vale. Pues Alex, responde. ¿Quién? Hombre, a ver, Jorge es el presidente de FIBA. O sea, está lo más arriba. Entiendo que Jorge no se incluye a él, pero para mí no. Al final Jorge, es el presidente de FIBA, entonces yo creo que es un cargo muy, muy importante, ¿no? Sí. Al final, si lo empiezas a mirar por cargos, seguramente el cargo más importante es el de Jorge. Vale, pues es el más sorprendente. Me quedo con ganas de más, así que hacemos la primera parte de la charla y luego otro día llamamos a Alex cuando esté en medio de una movida gorda y le quitamos otros 5 minutos más para terminar de hacer la entrevista. Alex Mumbrú, gracias, un abrazo muy grande. Bueno, un abrazo, Calde, un abrazo. Hasta luego. Ha sido Calde and Friends Mini, ¿vale, José? Así que lo dejamos a la mitad solo. Nada, no pasa nada. La próxima recuperamos el tiempo perdido. Un abrazo, José. Un abrazo a vosotros, hasta luego. Vamos con el deporte olímpico en la recta final de estos deportivos. ¿A quién sacarías tú en el 11 inicial de tu equipo? Entra en el Twitter de Ser Deportivos, @SerDeportivos. Y si tienes algo más que decir, no te cortes. Tu participación cuenta. Cristalino, transparente, meridiano, como la lente de un proyector. Así es Boyero. Nadie es perfecto. Cada miércoles en La Ventana, el cine sin filtros en la ventana del cine. Con Carlos Boyero y Carlas Francino. ¡Y corten! Cadena Ser. Cuando te registras en la app de la Cadena Ser, tienes el poder. El poder de escuchar tantas emisoras como quieras, de conocer al momento las novedades de tus programas favoritos y de tener siempre a mano toda la actualidad. Regístrate. El poder es tuyo. App de la Cadena Ser. Adaptada a ti. Cadena Ser. 100 años de radio. En el Siempre nos quedará París, la protagonista de la mirada atrás hoy es enorme, Fullana. Y es que los Juegos Olímpicos de París, Paco Jo, hicieron justicia con un equipo que merecía un oro olímpico, como es la selección femenina de waterpolo. Campeonas del mundo, dobles campeonas de Europa, 2 platas olímpicas y por fin el oro que tanto buscaba una generación que ha demostrado que son las mejores y que su dominio en todos estos años no es casualidad, y más cuando una de las líderes de esta generación de oro es Laura Ester. Pues Laura Ester, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Lo primero, ¿cómo son estos meses postolímpicos? Es decir, ¿se nota atención mediática? ¿Decrece? ¿Os llaman para actos? ¿Se celebra? ¿Ya estáis en el tajo? ¿Cómo va? Pues mira, o sea, sin parar prácticamente, aún sin poder recapacitar de lo que hemos conseguido este verano, pero muy contentas. Uh-huh. Solo pillo una parte de tu palmarés. Oro mundial, oros europeos, mejor waterpolista de Europa, en 2018 ganadora de ligas, copas de Europa y oro olímpico. ¿Este oro olímpico qué es para ti, Laura? Pues yo creo que la medalla, obviamente la medalla que nos faltaba, la medalla que faltaba del waterpolo femenino y la que llevamos tantos y tantos años esperando y luchando para conseguirla.
Dime una imagen que no se borre de tu mente de todo lo que ha pasado en París. He vivido muchos momentos, muchísimos. Al final estuvimos allí casi 3 semanas. Y sí que es verdad que mucha gente pregunta por los momentos finales del partido, por el después. Y me gustaría poder recordarlo más de lo que me acuerdo, porque yo creo que fue tal el subidón que tienes, que ahora mismo hay momentos que tienes olvidados prácticamente y da pena, pero sí que obviamente quedan muchos recuerdos muy buenos y que van a ser para toda nuestra vida. ¿Te da la impresión de que por unos días los Juegos han logrado que el deporte femenino en España sea algo más que fútbol? Sí, al final lo bueno de los Juegos Olímpicos es que interesan más los otros deportes que el fútbol. Y eso es lo bueno, es el escaparate a los deportes minoritarios, sobre todo en nuestro caso waterpolo, aparte de ser deporte femenino, que se conoce aún menos, y el hecho de haber sido campeonas olímpicas se habla muchísimo más de nosotras. Voy a aprovechar. ¿Cómo vive una deportista ese boom del fútbol después de una carrera en tu deporte como la tuya, en donde se sufre incluso para vivir de ello y tener repercusión siendo la mejor del mundo? Pues envidia sana al final, pues sí que es verdad que, bueno, el fútbol, que ahora sobre todo se habla mucho de fútbol femenino, obviamente que se lo han ganado, han estado luchando y han conseguido éxitos para que se hablen de ellas, pero sí que es verdad que llevamos muchos años, muchas deportistas, luchando para que se hable de deporte femenino y no solo de fútbol femenino. Pero el fútbol femenino y sus reivindicaciones, ¿os abren un camino al resto de los deportes, o se pueden decir que ellas juegan en otra liga? Sinceramente creo que no, que es difícil, porque sí que ahora dice la gente, no, gracias al fútbol se habla de deporte femenino, y realmente yo creo que no, que se sigue hablando de fútbol. Lo que pasa que en este caso ahora se habla de fútbol femenino, pero todos los otros deportes están un poco en segundo plano. Sí que es verdad que vivimos en un país donde todo es fútbol, que, como he dicho antes, cada 4 años se habla de otros deportes, pero luego al mes, a los 2 meses ya se olvida y se sigue hablando de fútbol, y en este caso ya se han conseguido que se hable también de fútbol femenino, pero sí que es verdad que no se habla del deporte femenino como tal. Vale, pues no voy a caer yo en el error de hablar contigo de fútbol. Voy a volver a los Juegos. Antes de preguntarte por la final, te pregunto por Estados Unidos. ¿Qué fue ganarle durante el torneo a las americanas? Ese fue el momento del ¡ostras! Sí, llevamos años que veíamos que Estados Unidos era ganable, era factible. Se vio hace un año en el Mundial de Fukuoka, donde quedan eliminadas en cuartos. Y estábamos muy convencidas de que este era el año, de que era nuestro año, de que podíamos ganar el oro y que no se nos podía escapar. Y sí que el ganar a Estados Unidos en la fase de grupo fue, yo creo, un chute de energía, pero a la vez, sobre todo las más veteranas, era como, vale, hay que intentar transmitir el mensaje a las más jóvenes de que esto no significa nada, de que hemos ganado a Estados Unidos la fase de grupos, pero queda mucho campeonato por delante y queda lo más importante, que es seguir compitiendo a este nivel que hemos demostrado, el quedar primeras de grupo y luego los partidos de vida o muerte, que ahí sí que es donde no podemos fallar. Y yo creo que, obviamente hablamos con todas, ellas lo tenían muy claro, de que por ganar a Estados Unidos no habíamos quedado campeonas olímpicas, y supimos el mantener nuestro nivel de principio a fin. Creo, Laura, que has estado en los 4 Juegos en donde ha estado el waterpolo femenino español. Quiero preguntarte cómo ha sido ese camino casi desde el fondo a lo más alto de la superficie. Ha sido un camino largo, un camino en el cual hemos sufrido y mucho, por qué no decirlo, pero bonito a la vez. He podido hacer este camino con grandes jugadoras, con grandes amigas que, aunque hay muchas que ya no siguen jugando, siguen siendo mis amigas y sigo hablando con ellas y quedando día tras día. Y yo creo que lo bonito del camino es eso, poderlo compartir con ellas, poder sufrir juntas y tener muy claro cuál es nuestro objetivo y luchar por él. Me decías, hay cosas de la final de las que no me acuerdo. El momento del podio del oro arriba, ¿ahí te acuerdas? ¿Y de quién te acuerdas? Si es que te acuerdas. Bueno, obviamente te acuerdas de toda la gente, de todas tus compañeras que están contigo
cogiendo la medalla, pero también de todas las que se han quedado en el camino ese verano y de todas las que durante años y años hemos estado luchando para conseguir eso y anteriormente a mí, o sea, han luchado para que a día de hoy tengamos las condiciones que tenemos para poder entrenar y para poder luchar entre los más grandes. Y obviamente también, o sea, te acuerdas de la familia, que obviamente sin ellos, o sea, no llegaríamos a donde estamos, pero gracias a ellos son los que nos acompañan durante el camino, los que nos llevan a los entrenos, los que sacrifican su vida realmente para que nosotros hagamos lo que nos gusta. Y bueno, y también obviamente de mi pareja, que me ha estado ahí ayudando y animando en todo momento. Laura, y una deportista que lo ha ganado todo como tú, ¿de dónde saca la motivación para que siga resultándole el waterpolo un reto atractivo? Bueno, al final también son buscar nuevos objetivos, nuevos retos. Es un deporte que... El deporte en sí al final engancha y es muy difícil el echarse a un lado, el dejarlo. Y siempre que consigues nuevos retos, siempre que consigues algo motivante, porque no seguirá. Y en el día en que ya diga, mira, hasta aquí ya no encuentro nada que me motive, ya no encuentro ningún nuevo reto, será cuando me eche a un lado. No es la primera vez que hablamos, ni la segunda ni la tercera, pero nunca te he preguntado el origen del mote Pajarito. ¿Nos lo explicas ahora que tenemos un poco más de confianza? Pues viene de hace ya muchos y muchos años, de mi primera fase en el Mediterráneo, porque ahora he vuelto a casa, pero de mi primera fase allí, que había un entrenador que me decía que tenía piernas de pajarito, pues las tenía muy delgaditas, y que en el agua volaba como tal. Y entonces, claro, se quedó con pajarito, hasta que empezó a salir por la tele también y ya... Todo el mundo es pajarito. Bueno, pues el pajarito vuela muy alto, ya te lo digo yo. No, hasta lo más alto de un podio olímpico, que eso es un vuelo pues hacia la estratosfera. Oye, Laura, que muchísimas gracias por compartir la experiencia, gracias por estar recordando en el Siempre nos quedará París cómo han sido unos Juegos Olímpicos en donde el waterpolo español se vistió de oro. Muchísimas gracias a vosotros. Casi nos vamos. Un abrazo, un beso. Adiós, gracias. Recta final de Ser Deportivos. Segundos para recordaros las próximas citas con el deporte en la SER. Regresamos a las 8:30 en hora 25 con Gallego, a las 11:30 en el larguero con Manu Carreño. Mañana quedamos mismo sitio, misma hora, misma gente, a las 3 todos en este Ser Deportivos. Que paséis muy buena tarde. Hasta mañana, adiós. Cadena SER. La radio.